Familias, ¿qué sucede? Siempre nos cuentan las cosas bonitas y color de rosa. Las cosas no buenas normalmente no se dicen y por eso la generación siguiente o la siguiente las va a sacar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se repite el nombre? O sea, por ejemplo, el abuelo se llamaba Eduardo, el papá se llama Eduardo, el hijo se llama Eduardo. Sí, sí, así andamos repitiendo las cosas. Imagínate con el nombre, pues todavía es mayor. Bienvenidos a Crecientemente, un podcast donde hablamos con expertos en temas de mente, cuerpo y espíritu con la intención de traerte conocimiento que te ayuda a llevar una vida más plena y en armonía. El día de hoy hablaremos con la doctora Asenet Avendaño, que tiene más de 25 años de experiencia en la medicina holística. Inicialmente ella comenzó su camino de sanadora como médica, cirujana y partera antes de darse cuenta de que la medicina tradicional no curaba al 100% a sus pacientes. Fue por esto que comenzó a indagar sobre la medicina holística, iniciando con las flores de Bach, la acupuntura y más tarde las constelaciones familiares y la terapia cuántica. Hoy por hoy, ella ha ayudado a miles de personas a generar una recuperación a nivel raíz. Y esto no es una exageración. A través de los años, ella ha realizado más de 60,000 constelaciones familiares y actualmente tiene la posición número 1 en ventas a nivel global de los dispositivos Healy, que utilizan tecnología de frecuencia para ayudar a armonizar y equilibrar el cuerpo, la mente y las emociones. Asenet, hola. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, me da mucho gusto compartir esta historia que hay personas que pueden escucharnos y pueden integrar, ver otras posibilidades y pues obvio todo es siempre para estar mejor. Sí, definitivamente. Quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué es que la medicina tradicional y la medicina del occidente, pues hay muchos doctores que se rehúsan a ver los resultados de todos este tipo de medicinas holísticas que sí generan, pues, un tipo de recuperación en los pacientes? Es una pregunta profunda. Mira, en la parte de científica, pues siempre se busca estar en una base de investigación, una base de poder ver y medir un resultado, ¿sí? Gracias obviamente a esa base, pues ha evolucionado en muchas áreas la parte de la ciencia, de la medicina, y está bien, eso es bastante bueno, pero sí llega un momento donde se cierran a investigar otras áreas, algunos porque otros sí son abiertos a investigarlo, y en estos momentos la humanidad está pasando por una situación de crisis en donde se vio tan cerca el tema de la pandemia, de estar en cambio, se vio tan cerca los temas de enfermedad, de muerte, de miedos, que se abrieron otras posibilidades, ¿sí? Entonces aquí no se trata, fíjate, desde la vista de constelaciones es tan hermoso porque la vista de constelaciones nos dice que todos tenemos que estar incluidos. Entonces, si nosotros decimos, es que esto es lo mejor, es que esto es lo mejor, hacemos divisiones. Wow. Entonces, en ciertas universidades manejan mucho la exclusión. La exclusión. Entonces, aquí se trata de ir integrando lo mejor de todos los mundos con la finalidad de ayudar a las personas, ¿sí? Y eso es bien importante. Obviamente, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar medicina tradicional china, no entendía nada, porque lo quería ver con una mirada desde la alopatía, que es una forma totalmente diferente. Cuando ves la parte de la ayurvédica, es totalmente diferente. Entonces, necesitamos vaciar, sí, todo ese conocimiento, abrir algo nuevo, y ya cuando comprendes uno puedes incluir el otro, integrarlo, para la finalidad es ayudar a las personas, ayudar. Yo pienso que todo lo que he ido haciendo siempre es por mí, para ayudarme a mí, y cuando veo que algo funciona, cuando ya lo pongo en la práctica, ya lo puedo
compartir con los demás. Entonces yo creo que ha sido un punto básico el que yo sintiera que si tenía una gastritis y me iba a tomar un medicamento, sabía que se iba a mejorar el síntoma, pero no estaba quitando la raíz de lo que estaba sucediendo ahí, porque notaba que era con ciertos eventos, ¿sí? Que se podía disparar una situación. Entonces fue cuando empecé a curiosear y me di cuenta que había personas que ya habían investigado estas áreas, cómo todo tiene que ver con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando, con lo que estás comiendo, con el ambiente, con un todo. Y eso me encantó. No, y también, por ejemplo, digo, yo me metí al tema de constelaciones familiares porque mi hermana fue la que empezó a investigar, pues, métodos alternativos de sanar, porque yo nada más estaba cerrada a la terapia. Pero a final de cuentas, yo sí me daba cuenta que con cierto tipo de eventos, yo sentía, no lo llamaría químicos, pero como una energía corriendo dentro de mi cuerpo que yo no entendía de dónde venía. Yo decía, es que esto lo tengo que haber heredado o me tiene que venir de algún otro lado porque racionalmente no me hace sentido. O sea, ¿por qué tengo este tipo de reacciones? Sí, la verdad es que yo me considero una persona bastante inteligente como para caer en ese tipo de cosas. O sea, a mí no me hacía sentido muchas cosas. Y luego Camila, mi hermana, empezó a ir a las constelaciones y dije, pues podría ser por ahí, pero qué miedo. Qué miedo. Bueno, es por algo que pasamos todos, por el miedo a lo desconocido. Sí, no, definitivamente. Y también porque yo creo que hay mucho estigma. Pero, por ejemplo, para una persona que no sabe nada del tema de constelaciones, ¿tú cómo lo describirías? Para un estudiante. O sea, para Alguien una que es persona la nueva. primera vez que escuche el tema de constelaciones. Bueno, el tema de constelaciones es algo que se ha estudiado, que Bert Hellinger es uno de los que pudo recopilar, estudiar más los datos de lo que estaba pasando, pero realmente hubo gente previa que lo hizo, ¿sí? La información de nuestro campo mórfico o morfogenético es la información que se pasa de generación en generación, así como se pasa la genética, los fenotipos. Bueno, también esta información es una información que no nos platican nuestros ancestros, nuestros padres o abuelos, porque muchas veces no la saben. Sí. ¿Sí? Cuando hay eventos muy importantes, en algunas familias sí se dice, en otras se guarda. Se las Pero callan. sí, se lo calla, se vuelve un secreto, pero la información ahí está. Entonces esa información la traemos a donde quiera que vayamos. A través de ese campo podemos, a través de ejercicios de constelaciones, ver en dónde están nuestras lealtades, porque se descubre algo basado, obvio, te digo, en muchos trabajos previos, que tenemos el ser humano un sentido de pertenecer a algo. Ese sentimiento de pertenecer a algo, a una familia, a una sociedad, a un grupo, siempre va a estar. Es algo que siempre nos mueve. Y cuando venimos en la familia como un recurso de nuestro vehículo con el que llegamos a este mundo, esa querer el pertenecer siempre a la familia va a ser una situación muy grande. Y en el sentido de pertenencia tenemos un amor ciego. Todos tenemos amores ciegos, o sea, todos, no hay excepción a la regla. Todos tenemos amores ciegos a cargar, repetir, pagar, expiar algo que pasó en la familia, ¿sí? En ese amor ciego en diferentes áreas, por decir, en la familia todos son diabéticos. Entonces ya lo ves como normal. Así, aquí. En la familia todos nos gusta comer tortillas de maíz. En la familia los domingos se come barbacoa, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que en ese sentido de pertenencia, ¿sí? Buscamos hacer lo mismo en un porcentaje altísimo, ¿sí? Pero esto es como una forma de repetir
los errores de tu familia o cómo? Bueno, en las familias tenemos cosas buenas y tenemos cosas no tan buenas. O sea, no significa que todo va a ser malo para nada. O sea, incluso ni siquiera lo vemos como malo, lo vemos como cosas buenas y como cosas no tan buenas. Entonces, en la familia, si todos son universitarios, si hacen posgrados y doctorados, lo ven como que en la familia así aquí es, y esas son cosas bastante buenas. Y también y esas no las vamos a cambiar, pues ¿para qué las cambias? Es un recurso. Si en la casa a todas tienen buen sazón, bueno, es un recurso que se ha pasado de generación en generación, que ya sabes, hasta el agua te va a quedar rica cuando la hierves. Entonces, eso no lo cambias. Aquí en constelaciones lo que vemos es lo que te está quitando vida. Decimos que todos los temas que nos quitan vida hay que constelarlos. ¿A qué te refieres con quitar vida? El insomnio. Ok. Un insomnio. Una persona que está muy preocupada y no puede dormir el tiempo que debe, entonces eso te quita vida. Si hay temas que no puedes manejar o que te están desgastando, te quitan vida. Sí, entonces siempre hay que ver, a ver, llega esta situación, ¿me da vida o me quita vida? Wow. ¿Sí? Sí. Entonces eso es fuerte, ¿sí? Porque tú dices, un ejemplo que ayer comentó un amigo que me encantó porque dije, un ejemplo bien sencillo pero muy real. Si pones un vaso con refresco, ¿sí? Con hielos y con chispitas, y pones un vaso con agua, ¿sí? Sabes que tomar agua va a mejorar tu calidad de vida y puede alargar tu vida, y sabes que si tomas ese refresco con cierta cantidad de azúcares que trae te va a afectar. Pero como quiera lo haces. Y como quiera lo haces. Sí, que se elige, y sobre todo en esta ciudad, pues se van por la parte del refresco sabiendo que va a restar vida. O el alcohol O lo que sea. Entonces, en vez de elegir esa parte del agua. ¿Y por qué? Si lo sabes, o sea, porque ya no está nada oculto bajo el sol saber que trae tantísimos gramos de azúcar. Sí, trae 65 gramos de azúcar, un líquido de 600 mililitros, cuando solamente son permitidos 5 gramos al día. Entonces, ¿qué sucede? Si lo sabes, ¿por qué se hace? Porque tenemos un amor ciego. Sí, a mí me pasa eso a veces con... La verdad es que soy bastante medida, pero con los dulces es de que... Uno, otro, sí, y dice, ¿por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué la clamida se altera? Es porque ¿Y por qué ese amor significa, ciego. por ejemplo, con las personas que son muy dulceras? Siempre hay si vamos a verlo de diferentes lados. Sí, si lo vemos desde la medicina tradicional china, vemos que hay una alteración en el canal vasopáncreas, ¿sí? Okay. Que hay una alteración ahí, donde se puede arreglar, obvio, desde ese punto. Si lo vemos desde un transgeneracional, bueno, puede ser que si la abuela cocinaba muchos pasteles, entonces, o cosas muy dulces, o conservas o algo, entonces al estar consumiendo estos dulces, pues una forma como de tomar a la abuela, ¿sí? Ay, yo no sabía eso. Sí, si lo ves desde la medicina alópata, bueno, pues hay que ver ahí algo en el metabolismo que no se está procesando, o por ejemplo, cuando hay parásitos que les encanta el azúcar. Entonces, la persona va a decir, se me antoja, pero muchísimo, muchísimo comer azúcar, no lo puedo controlar, no lo puedo controlar. Entonces, puede ser que traiga una hipoglucemia, así que ha bajado la glucosa y el cuerpo le grite, o la lombriz esté ahí gritando, quiero mi dosis. Entonces, pueden ser diferentes cosas, pero se puede ver desde todo el panorama, ¿sí? Son muchísimas posibilidades. Sí, sí. Y no cerrarnos a una sola. Porque a veces dices, bueno, todas. hay que desparasitar, y lo desparasitas y sí puede disminuir o eliminarse, o a veces queda igual. Entonces, por ahí no es. Vámonos por otro. Entonces, ver a alguien desde su mundo holístico, la parte del cuerpo físico, de la mente, de su alma, todo. O sea, porque a veces la persona no tiene una buena calidad del sueño. Sí. No tener una buena calidad del sueño hace que el día siguiente vayas a querer comer más. Y en ese comer más puede ser que lo puedas sustituir como un energético. Porque eso es lo que siento que me da energía, porque ayer dormí 4 horas. Entonces pueden ser muchas... Estás tratando de solucionar un problema con una curita en vez de irte directo a donde está el... Sí, pero qué padre que nos dan el mensaje, ¿sí?
Aquí lo interesante es cuando tomamos la conciencia de por qué me pasa esto, ¿sí? Porque es la conciencia. Desde otros puntos se dice que cuando nos falta esa dulzura o cuando no tenemos la pareja que nos da esa parte de la dulzura o que nosotros no sacamos la dulzura, lo vamos a sustituir con el dulce, con el chocolate, ¿sí? Ok. Son como que muchos factores los que pueden... Muchísimos. Por eso tanto el símbolo del 14 de febrero que es los chocolates, ¿sí? El símbolo del dulce, sí, del amor, de la satisfacción, porque cuando te comes un chocolate, obvio, suben las endorfinas. Sí. Entonces te pones feliz, ¿sí? Pero les tengo noticias, si consumes cacao, te beneficia, sientes, hay subida de endorfinas y no te afecta. El cacao. El puro, Natural, sí, natural. claro. No Entonces, el Hershey's que encuentras en el Oxxo. Eso no trae 90% azúcar, 10% cacao. Sí, pero no. si consumimos cacao, claro, o sea, nuestros ancestros lo hacían. Cuando alguien estaba en un estado depresivo, consumía cacao, recetaban el cacao. ¿Sí? Entonces tú lo puedes hacer. Oye, por ejemplo, cuando pasó la situación de la pandemia, yo les decía, te vas a hacer un licuado en la mañana y vas a ponerle cacao. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en todo el campo, ¿sí? En la televisión, en lo que escuchas, en todas las conversaciones de mucho miedo. Sí. Mucha tristeza, la energía, obvio, de los seres queridos que se fueron al hospital y ya no pudieron despedirse de ellos, sí, tantas cosas que se ponen en el campo. Entonces yo decía, vamos a trabajar en la prevención. Sí, te va a hacer tu licuado de plátano con leche de almendra, leche de coco, lo que te guste más, pero que no sea lácteo. Y le pones tus ¿Que no sea lácteo? Sí, yo no recomiendo los lácteos. ¿Para nada? Para nada. Sí, obvio, todos los seres mamíferos necesitamos leche de nuestra mamá, no de otro animal. Y cuando salen los dientes ya no se debe de consumir leche, ¿sí? Entonces, hay sustitutos. Por ejemplo, el apio fija 33% del calcio. ¿El apio? El apio, ¿sí? La leche un 4%, entonces te conviene más comer apio, ¿sí? Ahora, hay bebidas vegetales que las puedes sustituir perfecto por leche. Entonces, te haces tu licuadito con leche de avena, con plátano, fresas, con lo que quieras y le pones el cacao. Entonces, ahí estás en la prevención y te hace sentir esa plenitud que da el cacao. Sí, pero a final de cuentas, por ejemplo, todo este tipo de cosas están tratando de llenar un vacío emocional. Emocional o también... O energético. O bioquímico. Sí, porque por ejemplo, cuando el sistema hormonal tiene un desajuste, también te va a dar esta sintomatología. Entonces, cuando la mujer está en un periodo menstrual, obviamente hay cambios, ¿sí? Y va a sentir, obvio, por la pérdida de sangre, entonces te vas a sentir más triste, más vulnerable. Entonces, prevenimos con diferentes, puede ser alimentos, actividades, y una de esas puede ser, obvio, el cacao, la soya, obvio que no sea transgénica, o sea, la soya natural, orgánica, y te puede ayudar muchísimo. Es que ahorita hay tantas posibilidades de leches veganas. La verdad es que sí hay mucha variedad. Es maravilloso vivir en esta época. O sea... Qué bonito, porque yo de repente la verdad es que sí veo como que las redes sociales y digo, está pero bien loco el mundo ahorita. No, es perfecto, nos está tocando vivir donde hay tantos cambios, tanta evolución, donde obviamente hay personas que van a evolucionar, hay personas que van a involucionar. Involucionar. Totalmente, sí, o sea, hay personas que van a tener 50 años y no van a aprender de sus errores y van a seguir teniendo los errores que tenían a los 20 y está bien. ¿Y cómo le podemos hacer si queremos empezar a evolucionar para adelante? ¿Cuáles serían 3 cosas que tú recomendarías? Porque claramente tú tienes el conocimiento de muchas áreas holísticas, entonces puedes utilizar de cualquiera. Bueno, la básica, y lo han hablado los grandes maestros, es estar en el aquí y en el ahora. Sí, estar en el aquí y en el ahora, estar consciente de la respiración, porque obviamente tenemos la respiración automática, si no anduviéramos por aquí, pero cuando haces consciente la respiración, puedes hacer una respiración profunda. Cuando haces una respiración profunda, cuando alguien me dice, ¿cómo sé si hice una respiración profunda? Es muy fácil, se pueden poner la mano en el abdomen,
Si se levanta la mano es que hiciste una respiración profunda, ¿sí? Si no estás haciendo una respiración superficial, ¿sí? Estar consciente, cuando estamos en el aquí y en el ahora, podemos estar con un control total en la mente, porque si no lo tenemos consciente, la gente en un porcentaje altísimo está repitiendo los pensamientos de ayer, de antier, del pasado. O sea, esos pensamientos, lo mismo que pensaste ayer, pensaste antier. ¡Qué fuerte! Sí, vives una vida repitiendo lo mismo. Vivimos en el pasado o en el futuro, no en el aquí y en el ahora. El hecho de que estemos en el presente nos ayuda a prevenir, porque ¿qué es lo que en la mayor parte empieza a enfermar a alguien? Los pensamientos, porque hay pensamientos tóxicos, hay pensamientos que tienen una frecuencia baja, como el miedo, como la tristeza. La ira también, pero la ira es un escaloncito más alto. Es preferible estar enojado a estar triste. Mínimo te da un poco más de energía. Es a veces el enojo, es a veces la manera que podemos salir adelante hacia otra emoción. Cuando alguien está deprimido es más difícil jalar esa energía. En el enojo es más fácil, ¿sí? Por eso muchas personas de la depresión pasan al enojo. Está bien, ya van cambiando, ya va evolucionando esto. Entonces, uno de los mayores consejos definitivamente es el estar en el aquí, en el ahora, estar presente, y es a través de práctica. Es a través de práctica, porque la mente maneja aproximadamente 60,000 pensamientos. En un día. En un día. Entonces, estar consciente de lo que estamos pensando es práctica. Práctica. Lo puedes hacer si vas manejando, estar presente en el aquí y en el ahora con lo que estás haciendo. La gente maneja en automático, ¿sí? Sí, yo soy culpable de hacer eso. Yo lo que he estado empezando a hacer es, cada vez que veo un semáforo o un rojo, lo agarro como oportunidad para respirar. Es decir, exacto, porque cuando respiramos, sí, nos vamos al presente. No hay manera. Cuando alguien, por ejemplo, está con un pensamiento negativo, yo le digo, respira profundo. Cuando empiezas a respirar profundo, cortas el pensamiento y muévete, ¿sí? Te mueves y sales de ese pensamiento. Es energía al final de cuentas, ¿sí? Entonces, tomar conciencia de lo que estamos pensando, porque el pensamiento después nos va a llevar a un sentimiento. ok. Y ese sentimiento nos va a llevar a una acción. Ejemplo, si yo estoy pensando, mi pareja está con otra persona, es un pensamiento. Y luego el sentimiento, el enojo. Y luego está había un comercial donde decía, soñé que me engañabas. Y ya estaba enojada porque soñó. Sí. Entonces, esa situación del sueño la llevó a un sentimiento, y ya cuando se despertó ya estaba enojada con el hombre, ya le estaba reclamando. Entonces, como un pensamiento nos lleva a un sentimiento, y ese sentimiento nos lleva a una acción. Por eso hay que estar en la conciencia de revisar los pensamientos, ¿sí? Ahí tenemos una tecnología cuántica maravillosa. Healy. No, nuestros pensamientos. Los pensamientos. Healy es una herramienta cuántica alemana que nos ayuda a conectar lo que está desconectado, porque realmente nosotros somos un Healy. Nosotros somos una parte cuántica. Nuestros pensamientos pueden hacer creaciones, pero tenemos que estar consciente cuando la gente pueda ver que el pensamiento es como un jardín. Lo que siembras ahí se va a dar. Entonces cuidarías mucho el jardín de la maleza, de la mala hierba. Sí. Es una tecnología que tenemos, es una tecnología, nuestra mente, nuestro cerebro es una tecnología muy avanzada, ¿sí? Y lo tenemos todos. Sí. Cuando vi lo de Healy y vi esta creación alemana. Para todos los que no saben qué es un dispositivo, es un dispositivo del bienestar, que por venir lo dejé ahí en la camioneta, pero bueno, después se los presentaremos. Es una tecnología que a través de frecuencia nos ayuda a conectar lo que tenemos desconectado, porque nosotros somos perfectos, o sea, todo está perfecto en nuestro sistema, la creación de la anatomía es perfecta, ¿sí? Nuestras conexiones son perfectas, las sinapsis son perfectas cuando nacemos. Cuando vamos, ¿sí?, creciendo, ¿sí?, vamos
obteniendo alimentos que nos puedan afectar, emociones que nos pueden afectar, más los transgeneracionales. Entonces, a través de esta tecnología lo que hacemos es analizamos, ¿sí? Nos analiza el aparato lo que está en desequilibrio y nos conecta a través de frecuencias para estar en equilibrio. Es como una guitarra, cuando tú tocas cuando vas a checar una guitarra, cuando hay una cuerda que está desafinada, hay un aparato que te dice, esta cuerda está desafinada. ¿Qué haces? La afinas para que pueda salir una melodía hermosa. Nosotros también nos desafinamos, nos desequilibramos, ¿sí? Hay herramientas que nos ayudan a hacerlo. Está la yoga, está meditaciones, Las música, constelaciones, homeopatías, terapias florales. Hay muchísimas herramientas, ¿sí? El I Ching, el Reiki, cantidad de cosas que nos pueden ayudar y que cada vez se abre más el panorama. Antes, hace 30 años, hablar de eso, en serio, ¿cómo crees que iba a poder ser abierto? No. Te veían como loco, una Sí, loca. Sí, cuando yo hablaba de eso me voltean a ver como que, ¿estás bien? Pues no te ves tan lejos. Hace unos años, cuando yo empecé a hablar de todo esto con las personas cercanas a mí, es más, cuando mi hermana me hablaba de constelaciones y del tarot y todo eso, yo le decía, pero persínate porque algo malo va a pasar. Y luego ya como que se le quitó el estigma porque lo normalizó. Y luego yo lo hablaba con alguien más y también así me tiraban los ojos de que ya perdió cabeza. Sí, pero cada vez está más abierto. Fíjate, estuve en un programa de radio que era muy conocido en todo el país y había, obvio, grupos de astrónomos, científicos que escuchaban el programa de radio. Entonces, cada vez que hablaba yo de un tema, bueno, era a las 10 de la mañana, para las 3 de la tarde, no sabes la cantidad de comentarios que tenía cuando hablaba de terapias florales, cuando hablaba de un tema de astrología, porque obviamente es un software que tenemos, ¿sí? O los números, la numerología, claro, pues tenemos un software, tenemos un programa, tenemos que salir del programa, ¿sí? Tenemos que salir de la Matrix. Entonces, pero es importante conocer el programa. Sí. Si ya sabes cómo va a estar el clima, bueno, hay que estar preparados con la lluvia, ¿sí? Entonces, cuando hablaba de un tema, no, o sea, a las 10 de la mañana para las 3 de la tarde tenía comentarios y el director a veces decía, pues es un problema, pero a veces me decía, Cené, por favor, ya no vuelvas a decir esto, ya no lo hables, esto está así como muy vetado, porque si no nos van a quitar el programa. Y ahora escucho hablar cada cosa, digo, qué maravilla, que ya se puede hablar sin censura, porque en serio, y luego también estuve en la televisión y me decían, no puedes decir esto, no puedes decir esto, y yo decía, ok, entonces, ¿qué digo? Nada. ¿Sí? Decía, bueno, está bien. Y lo comprendí, fíjate, lo comprendí que no estaba todo preparado, pero que nos tocaba, así como le tocó a mucha gente atrás de mí, abrir el camino, sí, de este despertar de conciencia. Y la pandemia vino a darnos así el empujón, o despiertas, ¿sí? Fue una manera diferente de hacer las cosas. ¿Desde qué punto lo vas a ver? Desde tu nivel de conciencia. Sí. Pero yo creo que fue a base se puso el infierno gacho para todos y la crisis los obligó a buscar cosas que igual y no estarías muy a gusto de investigar, pero como ya no tienes de otra. Sí, pero también hubo gente que estuvo feliz. A mí me fue muy bien en la pandemia. Sí, hubo gente que estuvo feliz. Muy bien. Porque es dependiendo el nivel que se tenga y el aprendizaje que tenías que vivir, ¿sí? O sea, es el aprendizaje. Digo, un grupito de amigos, pues la verdad nos tocó que no nos enfermáramos, pero sí nos tocó estar ayudando. Okay. Ayudando. Y dije, no, pues yo creo que por eso no me enfermé, porque tenía que estar en la ayuda total. Me tocó estar en esa área y bueno, hay amigos que les tocó enfermarse y bueno, les tocó ese aprendizaje de valorar cosas que no habían valorado y hay unos que se graduaron, porque pues al final de cuentas todos nos vamos a morir, ¿sí? Entonces, de cómo veamos la muerte, pues tiene mucho que ver también con las creencias. Y pues en constelaciones se dice algún día nos volveremos a ver, entonces no hay... Las constelaciones se cree de la reencarnación.
No se cree en la reencarnación en sí, porque ese término pues es muy hindú. Se dice que hay promesas, ¿sí? Donde nos vamos a reencontrar, ¿sí? Con la familia, porque venimos todos de una fuente. Sí. Venimos de una fuente, entonces no se dice así en tal como, reencarnaste o vas a reencarnar, no lo utilizamos. Incluso en constelaciones no se utiliza la palabra Dios, porque como constelaciones es para cualquier creencia, porque todos venimos de una papá y de una mamá, todos los seres humanos. Entonces, imagínate que yo le diga a un musulmán, no, pues es que gracias a Dios, en constelaciones es neutral, es una fuente por la que venimos todos. Entonces, unos van a decir Alá, otros le pueden decir Dios, otros Jesús, cada quien sus creencias, pero lo que sí, la neutralidad de constelaciones es, si tú vienes de un papá y de una mamá, es que hubo una fuente mayor que te trajo aquí. ¿Cómo le quieras llamar a la fuente? Ya es tu creencia, ¿sí? Entonces está muy padre. Está muy padre, por eso yo he tenido gente que viene de Japón, que viene de Rusia, que viene de otros países a trabajar constelaciones y pues muy bien, porque no me meto en una creencia de una religión. Sí, no hay ese estigma. O sea, le quita un poco la fricción. Sí, no tiene límite, no, y porque él de la realidad, de la neutralidad, porque pues, trabajó con gente en África, que obviamente tiene otras creencias, pero que al final era lo mismo, se repetían las historias. ¿Cómo qué tipo de cosas? No, pues se repiten las historias como las muertes trágicas. Sí, incluso antier tuve un caso, o sea, donde el nieto, sí, muere en un accidente y el abuelo murió en un accidente. Y lo más fuerte, cuando la gente de la familia despertó, es cuando se dieron cuenta que era la misma fecha. Ay, no manches. Sí, entonces dijeron, algo pasó, se repitió porque fue el mismo día que se murió el abuelo. Entonces es ahí cuando hay ciertos puntos que nos despiertan. Entonces, si se está repitiendo, entonces se puede hacer algún cambio. Entonces, ¿dónde está el amor ciego? ¿Sí? O como hay mujeres que se embarazan a los 18, 20 años y luego la hija se embaraza a los 18, 20 y luego la nieta se embaraza y así 4 generaciones me ha tocado ver que se embarazan a la misma edad. Sí, es una repetición, es una lealtad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando se repite el nombre? O sea, por ejemplo, el abuelo se llamaba Eduardo, el papá se llama Eduardo, el hijo se llama Eduardo. Sí, sí, así andamos repitiendo las cosas. Imagínate con el nombre, pues todavía es mayor, ¿sí? Mayor la posibilidad de repetición, pero es mayor muy alto el porcentaje. O sea, nada más por tener el nombre, incrementan tus posibilidades de repetir la historia de tu papá o ciertos aspectos. Repetir la historia o compensar la historia se puede. Mira, por ejemplo, hubo una persona que viene estos días donde el abuelo fue muy promiscuo, tuvo muchas mujeres, hijos fuera del matrimonio y no los reconocía, los abandonaba porque obviamente hay una historia atrás. Después tiene uno de esos hijos y lleva el primogénito, le pone el primer nombre y después él tiene un hijo y le pone el mismo nombre. Bueno, esta persona fue la que fue a trabajar en constelaciones y el tema era que no podía tener familia. ¿Cómo? Estaba compensando la historia del abuelo que tuvo, bueno, como 35 hijos fuera del matrimonio. No manches. ¿Sí? Entonces... Es como el balance, ¿no? Sí, quiso hacer el balance ahí, ¿sí? O podía haber sido como el abuelo de también tener hijos fuera del matrimonio, la repetición, ¿sí? Entonces siempre o estás repitiendo o estás compensando o así es como el tema de las parejas previas, ¿sí? Que es un tema del día a día. Cuando hay una pareja previa importante, ¿sí? De papá o de mamá antes de que ellos se conocieran, ¿sí? Y no se le da un lugar,
alguien en la siguiente generación va a vivir la misma historia. Te voy a dar un ejemplo. Una persona tiene su novio y el novio la ama muchísimo, le da el anillo de bodas, se comprometen y están jóvenes, 22 años. Ella se enoja, le regresa el anillo y no sé cuánto, y se va de vacaciones y conoce a un chico, se enamora del chico y se casa con él. Ajá. Y pasan los años, tienen varias hijas y una de ellas crece a los 23 años, tiene su novio, se aman, preparan la boda, todo, y 15 días antes le dice él a ella: no me voy a casar. No. Entonces, ¿qué sucede? Ella no sabía la historia previa de la madre, Ajá. ¿sí? Entonces ella estaba compensando, estaba diciéndole al muchacho, que al novio de la mamá, sí, yo voy a vivir el dolor que tú viviste. Y claro, lloraba y todo, ¿no? Porque pues se rompen todas las ilusiones, todo, ¿no? Muchas emociones ahí, pero es una historia de compensación, ¿sí? Lo que la mamá hizo y ahora yo la pago. No. Es un amor ciego, ¿sí? Entonces te digo, todos tenemos amores ciegos y hasta que pasan las cosas es cuando a veces tomamos conciencia, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días tuve un caso de una señora iba con el esposo en su carro, tiene un accidente con el tren y se matan. Después la hija, ¿sí? Tiene un accidente con el tren y se mata. Después la hija, o sea, 3 generaciones. Entonces la que viene es la bisnieta. Y dice, Y todas están igual, con trenes. O sea, con trenes. Sí, con trenes. ¿Sí? Entonces, Y por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando los alemanes, las personas que vienen de familias alemanas que estuvieron, por ejemplo, en la guerra? ok, historias de víctimas y victimarios. Sí, es muy padre y está muy documentado todo esto porque cuando en un sistema donde hubo víctimas y victimarios, o sea, el Ajá. victimario es el asesino, queda unido esta energía, ¿sí? La víctima y el victimario. ¿Qué sucede? ¿Por qué se repiten las muertes trágicas o las historias de víctimas y victimarios cuando las víctimas no aceptan que el victimario es parte de su historia? ¿Sí? Lo excluyen. ¿Qué sucede en otra generación? Vienen a mostrártelo. No lo quieres ver, viene otra generación y te lo viene a mostrar. Pero entonces ahí, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Integrar. Reconocer, no que tengas que amar. Por ejemplo, los judíos, pues obviamente tienen todo su dolor, sí, que lo recuerdan cada año, sí, y no significa que tengan que amar a los alemanes, pero tienen que integrarlos como parte de su historia porque cambiaron su destino. Cuando los integras, deja de haber suicidios en esta generación, porque muchos de los suicidios tienen que ver con eso, con integrar al perpetrador. Ya no necesito que alguien venga y me mate, yo solo me mato. Entonces tú eres el víctima y el victimario. Sí. Es como una dualidad, como una polaridad hasta cierto punto. Sí. Y lo Sí. integras, entonces nada más yendo a constelaciones, aceptando que es parte de tu historia y no metiéndole juicio. Sí, sin juicio, exactamente. Sí, lo integras. Integrarlo es ponerlo en el corazón y verlo no nada más con la mente. Al integrarlo, lo pones, no que tengas que amarlo, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo sé que de este lado puede haber una luz, un celular, lo integro, no que tenga que amar el celular, pero lo integro, sé que está ahí, que es parte de mi espacio, que es parte de lo que está aquí. Sí, es una integración de la información, ¿sí? Decirle sí a las historias de nuestra familia como fueron, porque no las vas a cambiar, Sí, no. ¿sí? Pero en las familias, ¿qué sucede? Siempre nos cuentan las cosas bonitas y color de rosa. Las cosas no buenas normalmente no se dicen y por eso la generación siguiente o la siguiente las va a sacar, ¿sí? Por ejemplo,
Un caso real. Un caso real, dos amigos, ¿sí? Que trabajaban uno en el campo y el otro vendiendo cosas. Este amigo descubre una mina, ¿sí? Con ciertos metales muy valiosos y le dice a este amigo, oye, ¿me lo cuidas? Y le llevaba, sí, para que le cuidara las cosas. El amigo pues vio que era muchísimo, entonces dijo, lo vendo. Y regresa un día el amigo, oye, lo que te encargué, no, pues ya no está, bye. Esto es real. Obviamente, esta persona con muchísimo dinero, sí, compró pues todo lo que podía, empresas, casas, todo. ¿Qué sucede en la siguiente generación? Ese dinero, la descendencia lo utilizaba para jugar Y perderlo. y perderlo. Y la siguiente generación, había un nieto con el mismo nombre del abuelo, Ajá. sí, que él se dedicaba a transear a quien pudiera. No manches. Y lo meten a la cárcel. Oh. Porque al abuelo nunca lo metieron a la cárcel, no había pruebas de lo que había hecho. El nieto lo meten a la cárcel y el hermano de él es abogado. ¿Por qué razón? Porque es un transgeneracional. Cuando alguien es abogado es porque hubo historias en la familia de pérdidas, de injusticias, ¿sí? Entonces tienes un hermano que quiere defender todos esos casos y tienes el otro hermano que transea todo, ¿sí? Entonces es una repetición y una compensación en una misma familia. Y para los financieros o matemáticos o los que se dedican a la información de tecnología. Es una integración de los hombres en el sistema. Cuando los hombres se van o cuando hay un tema con un papá, un abuelo, un hombre, entonces lo integramos a través de la tecnología. Cuando es del lado positivo, sí, ingenierías. Cuando es del lado no tan bueno, pues es el alcohol, las drogas, es una manera de integrar un hombre que se fue. Siempre estamos todos, en todos los sistemas familiares no se permite un espacio vacío. Entonces, cuando alguien cree que se sale de la familia, va a venir alguien y lo va a integrar, ¿sí? Entonces, les voy a poner un caso. Yo tengo 6 hermanas mujeres y un hombre. Entonces, cuando una de ellas estaba enojada, pues yo a mis hijos les hablaba de la tía, porque decía, si no hablo de la tía, se va a repetir la historia, ¿sí? Y tu tía, y tu tía, y tu tía. Y luego ya pasan los años y se arregló, ¿no? La historia. Pero yo digo, hay que integrar, siempre hay que integrar, porque lo que no quieres ver en el sistema, en la familia, alguien te lo va a venir a mostrar igual o hasta magnificado, ¿sí? Sí, es como un espejo, la vida es un espejo, ¿no? Sí, entonces siempre decía, le preguntaban a Bert Hellinger, ¿qué? Es que yo no conocí a mis tatarabuelos, ¿cómo puedo saber qué sucedió? Decía, es lo que estás viviendo, es lo mismo. Sí, es lo mismo, o sea, no crees que cambia mucho. Claro, cambia la ropa, la moda, pero es lo mismo. Te voy a poner un caso bien interesante de aquí de Monterrey. Una señora tiene guardado el diario de la abuela. Esta amiga ya ¡Wow! Eso debe ser oro. Oro molido. Bueno, esta amiga pues ya tiene sus añitos, ya tiene 80 años, no, creo que más ya, cumpleaños en julio. Y ella tiene guardado el diario de la abuela. El diario de la abuela así describía varios eventos importantes de la vida de la familia y una de las descripciones que viene es que en la revolución vienen los revolucionarios montados a caballo con rifle y su tatarabuelo agarra un rifle, ¿sí? Se esconde en una noria, ¿sí? Y desde ahí empieza a disparar a los que venían y total que le atinó a varios y los espantó y se fueron, ¿sí? Todo así registrado. En el 2008, que empezó todo el rollo de la inseguridad, ¿sí? El hijo, ¿sí? Le encantaba coleccionar armas y en la oficina tenía unas armas. Entonces llegan los malitos, ¿sí? Para asaltar o para agarrar ahí algo
porque él tiene trailers, y él agarra, se esconde atrás de un tráiler y les empieza a disparar y los espantó y se fueron, ¿sí? Pero lo impresionante es que obviamente gracias a que está escrito, porque eso siempre pasa, pero no estaba escrito, o sea, no tienes el diario de tu tatarabuela, de tu abuela, es que fueron las mismas fechas. ¡Qué grueso! Entonces, lo que hizo el tataranieto de sacar el arma y muy valiente, esconderse atrás, y ya lo había hecho, ¿sí? El tatarabuelo. No manches, literal estás repitiendo. Sí, y como fue un registro, sí, escrito, pues se pudo comprobar, pero realmente eso pasa siempre. A mí me pasó, de hecho te lo había dicho en la sesión pasada, que mi mamá empezó su empresa y luego yo empecé el podcast y se empezaron a dar las mismas fechas y empezaba a ver de que cómo se estaba acercando la fecha y dije, Dios mío, va a ser de que la misma fecha el día que lance el primer podcast. Y yo lo tenía planeado lanzar un miércoles, o sea, el 20 de septiembre. Y mi mamá había lanzado su empresa el 21 de septiembre. Y dije, pues ya que Sí. lo hago el mismo día y la honro, ¿no? Exactamente, Pero, ¿qué es ya lo lo que llevas a la significa? conciencia. Ah, no, porque por amor repetimos muchísimo. Entonces ya cuando ves la fecha y dices, mira el mismo, entonces que me estaba guiando a hacer esto, no, y está bien. Pero te digo, tenemos obviamente también las cosas buenas, ¿sí? Las no tan buenas son las que debemos de trabajar, ¿sí? Y eso es... hay muchas herramientas, sí, hay muchas, y ahorita hay muchas personas que hacen constelaciones, hay muchas personas que están en este canal y qué bueno, sí, qué bueno. ¿Y qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando le metemos juicio a nuestros padres? Que decimos, ay, me choca mi mamá, no la trago, o lo mismo, pero para el padre. Ay, me choca mi papá, no lo trago y lo odio y bye. Ok, cuando hacemos eso, que puede ser a cualquier edad, ¿eh? Sí. Eso lo he visto en personas ya también adultas, es que nos sentimos más grandes que ellos, ¿sí? Es como si estuviéramos en el espacio de los abuelos o los bisabuelos y que tenemos esa mirada de enjuiciar, ¿sí? De regañar a los papás. Cuando pasa eso, es imposible que pueda irte bien en la vida. O sea, porque cuando estamos en un lugar que no nos corresponde, y no significa que los papás no se equivoquen. Tengo noticias, siempre se van a equivocar porque son humanos, ¿sí? Porque tampoco puedes estar idealizando a alguien. Digo, yo lo viví, yo tenía una idealización tremenda con mi padre que duró 19 años de mi vida, entonces lo que hice fue idealizarlo. Entonces lo subí a varios escalones arriba del ser humano, ¿sí? Entonces era el Dios. Eso también, obvio, me hacía daño, porque entonces nadie podía compararse con papá. Entonces todo el mundo, Caía corto. totalmente. Entonces, cuando empiezo a trabajar en la filosofía de constelación, en el trabajo, y empiezas a ponerlo modo humano, todo cambia. Todo cambia, ¿sí? Sí, cuando te cachas en que estás en este juicio con papá o mamá, es llevarlo a conciencia y quitarte de ahí. No significa que no se equivoquen. Es que, ¿cómo no quieres que me enoje con mi mamá si me tiró todas mis cosas o X? O tal vez hasta te pueden tocar papás con enfermedades mentales. Y dices, ¿cómo quieres que ame a mi madre si me hacía esto o lo otro? Porque normalmente son justificantes lo que la gente quiere de por qué no están bien con su papá o su mamá. Pero siempre es algo más grande. Siempre es algo más grande, porque cuando papá o mamá tienen situaciones es porque sus padres también tuvieron situaciones y uno viene y lo repite. Si la mamá tiene un conflicto fuerte, tu mamá con su mamá, viene una hija, un hijo y repite. Y Lo se vale un mismo. lugar de la abuela, entonces sigue la generación con el pleito. Sí, y la otra generación con el pleito, con el pleito. Es como la suegra. Si no te das bien con la suegra, te tengo noticias. ¿Sí? La primogénita va a cargar con esa historia. No. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Y la suegra, pues realmente puede ser como sea la suegra, pero si tú estás en gratitud porque Pero gracias a su hijo la tienes hija a va a tus cargar hijos, la historia la primogénita de la abuela, o sea, va a repetir la historia de la abuela. ¿O cómo? se va a parecer más a la abuela, una. Dos, va a tener una suegrita que también le recuerde la historia. ¿Sí? Entonces, mira, por ejemplo, yo he visto, tengo
unas conocidas que tienen, la señora tenía muy mala relación con su suegra, ¿sí? Y sus hijas tienen muy mala relación con la suegra. Y yo un día tuve la oportunidad y observaba, pues realmente era una proyección porque pues las señoras X, o sea, no eran así como las brujas de que ellas pintaban, pero como proyecta la historia, entonces ¿viste cómo me vio? Sí, la señora puedo voltear así, pero porque empieza a proyectar la historia, ¿sí? No está resuelta una situación de mamá con la abuela paterna, entonces yo la traslado a mi siguiente generación. Y a quien le fregamos la vida al final de cuentas sería la primogénita, por eso, No manches. no que tengas que amarla, pero sí estar en gratitud, porque gracias a la señora, pues tienes el hijo y el hijo, gracias al hijo tuviste tus hijos. Entonces, fíjate, me dijo hace unos días una chica que tenía mucho coraje con sus papás. Sí. Porque los papás jóvenes se embarazan de ella en una noche de copas, y cuando la tienen, ay, pues ahora qué hacemos con ella, bueno, pues ni modo, y la mamá se hace cargo de ella y el papá dijo, bueno, yo te mando dinero, pero obviamente no se casan, y ella pues siempre con el dolor de sentirse abandonada, rechazada y todo el dolor que es real, ahí están las heridas, pero ya es adulta, entonces ya podemos tomar esas heridas y sanar esas heridas. No es fácil, no, pero sí, cuando tomamos conciencia podemos ir arreglando un poco las cosas o mucho. Entonces ella me decía, es que ¿cómo quieres que agradezca que me dieran la vida? O sea, estaba en el reproche total, ¿sí? Entonces dice, no me sale hacerlo. Entonces le dije, ok, es válido. Le dije, vas a leer el libro de El efecto gratitud. Ok. Dice, ¿tiene que ver con constelación? Le digo, no, no tiene nada que ver con constelaciones, pero a la vez tiene que ver todo con constelaciones. Le dije, vas a leer el libro de efecto gratitud, ¿sí? Donde te pone obviamente a hacer ejercicios para estar agradecidos por cualquier cosa, si tu uña, si tu dedo, porque cuando te machucas un dedo, ahí es cuando sabes lo que es vivir sin dolor, porque cuando tienes el dolor dices, ay, todo se enfoca en el dolor del dedo, ¿sí? Entonces, cuando estamos en la gratitud de todo lo que tenemos, si estamos completos, si nos tocó estar bien de nuestra vista, de nuestro cuerpo físico, si tal vez te dieron una sopita o no lo sé, porque hay de todas las historias, pero cuando estamos en gratitud con lo que sí tenemos, sí, realmente empiezas a sanar. El problema es que la mayoría de las personas está enfocado en lo que no tiene. Es que me dijo que me iba a llevar al cine y no me llevó. Me prometió llevarme a Disney y no me llevó. Entonces, todo eso, sí, se vuelve que la herida esté abierta y esté abierta y esté abierta. Sí, entonces, pues, sí, el efecto gratitud nos ayuda en diferentes áreas. Sí, no lo había pensado de esa forma. La verdad es que yo con mi abuela, digo, tú sabes, con mi abuela paterna batallaba. Y luego fui a una constelación, la de la luna llena. Y se me empezaron a venir recuerdos bonitos de que cada vez que iba a casa de mi abuela, ella nos marcaba, van a venir los niños para que les haga su sopa de fideo. Y dije, ah, mira, me dio lo que pudo. Exactamente, cada quien hace lo que puede. Esa es una frase muy poderosa en constelaciones, cuando podemos ver que nuestros padres pues hacen lo que pueden, no van a hacer más, ¿sí? Si lo que podían era hacer una sopa, si lo que podían era un vaso de agua, lo que sea, pues era lo que podían dar, ¿sí? Y está bien, Sí, porque lo más importante que nos dan es la vida, porque no cualquiera da vida. Sí, ahorita cuántas parejas andan batallando para tener hijos, no cualquiera da vida. Entonces nosotros que la tenemos, estar en esa gratitud, pues es un trabajo, sí, que eso nos puede dar con aquella facilidad o podemos batallar, pero si queremos, sí, porque esta niña dice, es que sí quiero, pero no sé cómo. Digo, es cuestión de práctica, sí. ¿qué tipo de frases recomendarías para la persona que está buscando empezar a reducir un poquito ese reproche o ese juicio que le tiene hacia sus padres o hacia una persona que no traga, como para que, tipo afirmaciones, para que se digan a sí mismas? Gracias, Mm, gracias. Sí, es la palabra mágica. Gracias. no necesitas más. Pues, Asenet, ya llegamos al final del episodio.
Podemos hablar de estos temas Sí. para Días. siempre. Sí, sí, es que no te lo acabas. O sea, y esto es nomás así una pizquita chiquita de lo que conocemos, ¿no? Voy a terminar con esta pregunta. Para ti, ¿cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Estar, como sea, estar. Enojado, contento, feliz, como sea, es estar en la vida. Gracias. Un abrazo. Y para todos los que nos están escuchando, gracias por estar aquí, por compartir su tiempo con nosotros y los vemos en el siguiente episodio. Namaste.